Presenta Santander. ¿Sabías que ahora con Soy Santander podés canjear los puntos en los locales de las marcas adheridas y que un punto es un peso? Conocé las marcas y cómo canjear en soysantander.com.uy. El mejor programa de beneficios, Soy Santander. Muy bien, seguimos en la mira. Los niños comienzan su escolarización en condiciones desiguales para enfrentar las demandas cognitivas y comportamentales que requiere la educación formal y para aprovechar las oportunidades de aprendizaje que ofrece la escuela. Parte importante de estas desigualdades se expresa en el nivel de desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y físicas, y en una serie de predisposiciones y actitudes hacia los aprendizajes que la literatura especializada denomina genéricamente con el término preparación para la escuela, PPE. La PPE depende de los procesos de maduración y, en consecuencia, de la edad, pero también del tipo de interacción del niño con diversos factores ambientales, familiares e institucionales desde la concepción, el nacimiento y durante la infancia. La investigación educativa ha mostrado que las habilidades vinculadas a la PPE son altamente predictivas de la trayectoria escolar posterior, en particular, que un insuficiente nivel de desarrollo temprano en estas dimensiones supone importantes riesgos para la escolarización. Esto es parte de un trabajo de 3 académicos, entre ellos Santiago Cardoso, sociólogo y experto en educación, a quienes damos las gracias por estar. Gracias a ti, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que siempre que hablo con gente vinculada a la educación, en algún momento termino hablando de cómo nos zambullimos en el mundo de la educación, ya sea en educación inicial o en primer año de escuela, sin tener en cuenta lo que pasa antes, ¿no? Y hay experiencias de distintas situaciones que han demostrado cómo determinados chiquilines, incluidos en los mejores sistemas educativos del mundo, no han funcionado porque han tenido una primera infancia desastrosa, ¿verdad? Ustedes están trabajando en sistemas predictivos. O sea, uno puede, a través de esto que ustedes están haciendo, predecir con 2, 3, 4, 5 años cuál puede llegar a ser el futuro académico de ese muchacho. Sí, efectivamente. ¿Cómo es? Explícanos un poco. Bueno, primero que nada, lo que marcabas tú, que es muy importante, la investigación educativa. Yo vengo de la rama de la sociología o las ciencias sociales. En general nos hemos concentrado en lo que sucede en las escuelas, casi que por definición del campo de estudio, ¿no? Y obviamente es un campo importante, en las escuelas pasan cosas muy importantes que contribuyen a potenciar oportunidades o riesgos, etcétera. Pero es cada vez más evidente, esto es la investigación internacional e incipientemente en Uruguay también, que la cosa viene en buena medida determinada de mucho antes. Y uno empieza a ir hacia atrás en la vida escolar primero y después en la vida en términos más literales, y se encuentra con que las condiciones de vida en sentido genérico en los primeros años de existencia, en la primera infancia, e incluso desde la propia gestación, o sea, antes del parto, son altamente predictivas de todo el proceso de desarrollo del niño y adolescente posterior, y por lo tanto también de la suerte de durante la escolarización, que es una parte importante de la vida, no es ajena, ¿no? Entonces lo que en otras partes del mundo y acá en Uruguay en forma un poquito más incipiente estamos tratando de hacer es intentar ver qué tan temprano podemos identificar rasgos, en mi caso sobre todo rasgos problemáticos, o problemáticos en el sentido de indicadores de riesgos posibles, potenciales, futuros, con un propósito esencial que no es tanto la predicción en sí, sino poder rebatirla en algún momento, ¿no? Identificar el riesgo tempranamente para actuar en forma oportuna y eficaz. Esto es fácil de decirlo, mucho más que de implementarlo, capaz después podemos hablar un poquito de esto, pero la idea es esencialmente desarrollar sistemas de identificación temprana, esto es cuanto antes mejor. En el caso del sistema educativo, cuanto antes son los 3 años, que es donde empieza la escolarización formal por lo menos, de manera tal, de carácter universal. Tenemos muy buenas condiciones en Uruguay para hacer eso, porque tenemos a todos los niños adentro y tenemos muy buenos sistemas
para identificar, la tarea nuestra consiste en qué cosas predicen qué. Y si uno logra hacer predicciones adecuadas, precisas, valga la redundancia, y sensibles, que quiere decir en este caso que no se te pase por debajo del radar ningún niño que está efectivamente en riesgo de desarrollar bajos aprendizajes, repetir, rezagarse y eventualmente en el futuro abandonar. Si logramos tener esos sistemas de identificación, por lo menos dimos un buen paso en el camino correcto, creo yo. Después está la segunda parte, que es, una vez identificados, ¿qué? Que es una discusión mucho más pedagógica y de política educativa que de predicción. Pero ese es un poco el contexto. Si uno lo toma como un diagnóstico, la educación está, como otros problemas, el país está lleno de diagnósticos, ¿no? Pero hay algunos temas en los que vos podés hacer el diagnóstico y después que haces el diagnóstico, bueno, mirás y operás. El problema acá es que el propio diagnóstico te obliga a actuar sobre el momento, porque si vos haces esa predicción y luego dejás que la predicción se cumpla, es muy difícil revertirla. Efectivamente, sí. Esa yo te diría que es casi una máxima en educación, por lo menos desde el punto de vista de la investigación. No siempre se cumple así cuando uno mira las políticas educativas, pero es cuanto antes mejor. La educación es casi que esencialmente una cosa de acumulaciones, ¿no? Uno va aprendiendo cuestiones más complejas sobre la base de aprendizajes más simples, hasta llegar a aprendizajes que no son escolares, ¿no? Ningún niño aprende a leer si no incorporó el idioma. Esto es algo que pasa antes de la escolarización, etcétera. Y por lo tanto, si uno espera que el fracaso escolar, sí, es una expresión bastante discutida, pero a mí me gusta ser enfático, es fracaso escolar. Un niño que abandona a los 14 años la educación formal es un fracaso, no del niño, ¿no? Pero es un fracaso del país, ponele. Si uno espera a que esos indicadores más críticos se manifiesten para intervenir, pasan varias cosas. Primero, que esa intervención es ineficiente, en el sentido de va a ser muy cara, va a implicar dispositivos adicionales, etcétera, pero sobre todo seguramente va a ser ineficaz. Esto es lo que más o menos sabemos, por lo menos en Uruguay, de las políticas de reinserción, segunda oportunidad, de las que estamos plagados. Son muy buenas algunas de ellas, en el sentido que están bien orientadas, son necesarias. Tenemos de a miles adolescentes que están deambulando por allí sin poder culminar la educación que hemos decidido que sea obligatoria, que es la educación media. La orientación general sería, si uno puede anticipar esto desde el preescolar y actuar en ese momento, probablemente seamos más justos, más eficientes con los recursos, que siempre son escasos, obviamente, y sobre todo más eficaces. Ustedes insisten mucho con el concepto de que son muy importantes, incluso a veces sobre aspectos socioeconómicos, las llamadas habilidades tempranas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Y bueno, es una palabra un poco paraguas, reconozco, un concepto un poco global, pero básicamente en este contexto refieren a competencias o habilidades de tipo cognitivo, en algunos casos habilidades precursoras de la lectura o la numeración, el cálculo, el razonamiento lógico. Eso globalmente suele llamarse habilidades cognitivas, que son, digamos, muy importantes y son las más frecuentemente señaladas en este tipo de estudios. Predictivos, me refiero a la trayectoria escolar posterior. También hay habilidades de tipo socioemocional, actitudinal, cuestiones tan básicas como para aprender hay que estar interesado en lo que se va a aprender o en lo que me van a enseñar, y hay que tener, por lo menos para aprender en contextos de educación formal y en sistemas masivos, como son los sistemas contemporáneos, incluido el Uruguay, hay que tener unas ciertas capacidades de manejo del cuerpo, relacionamiento con un adulto que me indica, me da tarea, relacionamiento con unos pares que se sientan al costado, etcétera. Eso engloba un conjunto de cosas que llamamos desarrollo infantil, o que están vinculadas con el desarrollo infantil, que por una parte tienen que ver con procesos de maduración más o menos esperables para la edad de los niños. Esto está estudiado hace decenas de años, pero que están fuertemente ligados, y acá entra la pata más de desigualdades sociales, por eso los sociólogos nos interesamos en estas cosas, están ellos mismos ligados a estímulos, condiciones, privaciones de vida
materiales más clásicos, condiciones de pobreza, etcétera, culturales, por supuesto, también, de modo tal que lo que encontramos es que los niños que nosotros identificamos sobre los 4 o 5 años con un poco más de dificultades o rezagos en los niveles de desarrollo que cabrían para un niño de esa edad y que son necesarios, como leías tú al principio, para tener una escolarización razonable, llamémosle, o exitosa, pero por lo menos razonable. Esto está fuertemente asociado con niveles de pobreza, de privación, etcétera. Lo interesante también, esto es más o menos lo que ya sabemos, esto no es tan nuevo, lo interesante también es la asociación de esas dificultades vinculadas al desarrollo con lo que en investigación se llaman factores exógenos, como por ejemplo el sexo y la edad. Entonces, tal vez leíste por allí, Sí. hemos visto que los niños más chicos de cada generación escolar, en una generación escolar, los que este año entran en primero, tienen casi un año de diferencia de edad por las reglas de ingreso a la escuela. Y lo que encontramos es que los niños más pequeños de esa generación, los que empiezan la escuela con 5, para decirlo más fácil, tienen el doble de riesgos de tener rezagos en su desarrollo cognitivo, socioemocional, etcétera. No tienen ningún problema. El único problema que tienen es que nacieron un poquito después a los efectos de la entrada a la escuela. Seguramente van a desarrollarse como se espera en la mayoría de los casos en unos pocos meses más. La trampa está en que estos niños que entran a primer año de escuela un poco más chicos también repiten, o sea, no aprueban sus cursos a el doble de porcentaje que los niños un poco más grandes. Y eso desencadena una especie de espiral que conduce a situaciones de alto riesgo. Ustedes estiman el educativo. atraso, el rezago en 2 años, ¿no? Hasta quinto, ¿no? Sí, en los años. aprendizajes. Sí, te referís me tú. llamó la atención, Sí. ¿sabés qué? Que leyendo artículos sobre neurociencia, que no tienen en cuenta todos estos factores, digamos, que son exclusivamente componentes de la educación, sino que tienen en cuenta lo meramente neurocientífico, puramente, llegan a la misma conclusión, Sí. que son 2 años el rezago, ¿no? Porque en me última llamó la atención claro, eso. porque en última instancia son distintas maneras de captar De medir lo el mismo. mismo fenómeno, ¿no? Ahí capaz me interesa resaltar Tomá, en la tranquilo. investigación que estamos trabajando nosotros, la medición del desarrollo infantil, que es en la etapa de la educación inicial, a los 4, a los 5 años, en realidad está realizada por los propios docentes, en su mayoría las maestras de jardín, a través de un protocolo de observación. Que ahí está el chiste, ¿no? Ahí es donde está la ciencia metida, en el desarrollo de ese protocolo, pero me refiero a que es una cosa que se hace en un contexto de clase, por eso se puede universalizar. Son maestras observando a los niños trabajar, jugar, compartir la merienda, etcétera, y tomando notas. Después sí hay un sistema informático que hace la devolución. Entonces, es obvio que un neurocientífico inspeccionando a fondo a un niño va a hacer un diagnóstico mucho más refinado, tanto de sus dificultades como de sus potencialidades. Lo que nosotros tratamos de mostrar acá es que con un protocolo bien hecho es relativamente sencillo que sin distorsionar la vida cotidiana de una escuela, Claro. uno pueda tener un paneo muy afinado de la situación de los niños previo al ingreso a primaria. Y con eso predecir con mucha razonabilidad cómo va a ser la trayectoria tanto de aprendizajes como de repetición, por lo menos a 6 años, que es hasta donde estamos llegando nosotros. Y decime una cosa, Santiago, el modelo predictivo, ¿se puede ver alterado en función del modelo educativo? O sea, por ejemplo, si tenés un modelo educativo muy pro repetición o tenés un modelo muy menos, Claro. la predicción capaz que te encaja menos o te encaja No más. solo se puede, yo te diría que ojalá, esa es la esperanza, ¿no? Porque si no el panorama es muy Sí, no, crítico. para que sirve, claro, Lo que uno no. quisiera ahí es cuando estos estudios que son longitudinales, porque implican seguir a los mismos niños, Claro. bueno, ahora ya por 6 años, siempre en parte nos hablan del pasado, ¿no? Cuando terminamos de ver cómo le fue, ya pasó el tiempo, ya el sistema educativo es otro, los Claro, niños son claro. otros, etcétera. Lo que uno hace generalmente es tomar una cohorte de niños, una generación, para, en este caso, testear la predicción, si funciona como la teoría dice o como uno espera, o mejorarla,
esperando que eso genere algún tipo de respuestas, en este caso en políticas educativas, incluyendo criterios de evaluación o de uso de la repetición, y que la siguiente generación nos desmienta y nos obligue a trabajar de vuelta, ¿no? En cierto sentido, un sistema educativo justo sería aquel en que la predicción no funciona. Claro, ¿no? claro. Pero ¿a vos no te parece que la repetición se ha revelado como un mecanismo que no conduce, que es inconducente? Esta es una discusión bastante importante. Yo, resumiendo, te diría que los investigadores mayoritariamente consideramos que es absolutamente inconducente. Los organismos internacionales como la UNESCO, por ejemplo, también en su modo diplomático orientan a los países miembros a no hacer un uso excesivo, por lo menos, de la repetición, etcétera. Si uno conversa con los docentes se encuentra una mirada distinta. Y lo digo, quiero hacer énfasis acá en que lo digo con sumo respeto en el sentido que son también profesionales, pero de otra cosa, profesionales de la pedagogía, que tienen muy buenos argumentos desde su lugar, desde donde están mirando, por lo menos para no estar en contra de la repetición, no sé si a favor. Yo creo que ahí el puente posible entre las dos visiones, un maestro que te dice, yo a estos niños no los puedo pasar de grado porque los estoy mandando a la guerra con un tenedor, y la visión de los investigadores de la evidencia indica que si repiten no van a aprender más, tal vez está en que con las escuelas funcionando, con las cosas que funcionan actualmente, eliminar la repetición de plano y nada más no sea demasiado eficaz. Probablemente los niños sí pasen, si se elimina, como ahora se está discutiendo, la repetición. Eso obviamente en los indicadores más concretos va a tener un impacto. Habrá menos extraedad, menos repetición. Es posible que en las cosas más profundas o más sustantivas, el desarrollo de aprendizajes, etcétera, eso no tenga demasiado impacto si la medida de eliminar la repetición no está acompañada de buenos sistemas de apoyo, de tutorías, etcétera, que por supuesto, entre otras cosas, implica idearlos bien y para variar, volcar recursos, ¿no? Porque nada es. Hemos problematizado mucho y centrado mucho la discusión en el secundario, ¿no? Cuanto más nos alejamos del comienzo, más nos alejamos del origen del problema. Claro. Es un poco así la cosa. Es un poco así, sí. Yo ahí te diría, estoy sumamente de acuerdo, es una buena manera de decirlo. Estoy tentado a contar de mi propia experiencia. Yo casi te diría que llegué a preocuparme por la primera infancia, empezando por la preocupación de los bajos egresos en educación media, que es como el indicador crítico en el Uruguay, ¿no? Claramente, cuanto más adelante vamos, más nos alejamos del origen del problema. Eso igual no debería llevarnos a tirar el niño con el agua, como se dice, en el sentido... También las instituciones de educación media tienen sus propias características, complejidades, disfuncionalidades, etcétera. Y que el origen de la cosa sea en la gestación no quiere decir que no se pueda mejorar cómo funciona la educación secundaria o técnica, ¿no? Pero Santiago, cuando, por ejemplo, cuando yo analizo el tema de la seguridad pública, ¿no? Y digo que hemos policializado el tema de la seguridad y que es un fenómeno, más allá del término multicausal, ¿viste? O sea, que ahí en la seguridad juega lo social, que juega lo educativo, que juega la familia, que juega esto, pero sin embargo siempre tenemos al ministro del Interior ahí, nunca tenemos al de Desarrollo Social, nunca al de Vivienda, ¿no? Con la educación nos pasa algo parecido en el sentido de que con esta visión de que el problema arranca antes de que el maestro aparezca, de que el educador aparezca, ¿habría que incorporar un poco más en el análisis del fenómeno educativo a otras ciencias? ¿Estamos carentes en eso? Seguramente sí. Por lo menos como orientación general, yo pienso que sí. Creo que hay una cosa donde hay que tener como mucha humildad en el sentido de, se dice a veces por ahí, la escuela sola no puede, no la escuela primaria, no el sistema educativo, que es la idea. Claramente la atención a la primera infancia involucra en algún punto a la educación formal, pero involucra a otro montón de instituciones previamente, ¿no? Algunas públicas, otros del ámbito más privado, familiar, etcétera. Sí es claro, y creo que ahí sí hay un consenso seguro entre los investigadores y académicos,
de que los primeros años, y casi te diría los primeros meses y los primeros días de vida son clave fundamental. Si eso no anda, lo demás es bastante complicado. Y eso es política social, ¿no? Política económica, etcétera. ¿Vos ves masa crítica En Uruguay. como para que esta mirada... En Uruguay va a ser un juicio temerario, no sé si tengo mucho fundamento para responderte. Sí. Veo creciente masa crítica, seguro del lado de la academia, en universidad y demás, en el tema estudios o acumulación de conocimiento en el área primera infancia, desarrollo, etcétera, seguro que es como un poco lo que pasa siempre, ¿no? Como Uruguay siguiendo un poco una tendencia que es más mundial. Después, en el área de educación en particular, es una institución bastante más rígida, ¿no? Es una institución, la ANEP me refiero, y la universidad, si querés, son instituciones súper complejas que van al paso que pueden ir, ¿no? En ANEP en particular, vinculado a este tema, sí me gustaría decir, dicho lo que dije antes, ha habido en los últimos años un desarrollo interesante, por ejemplo, de protocolos universales de valoración del desarrollo infantil. El primero fue una cosa que se llamó evaluación infantil temprana, que es el que estamos usando nosotros sí, yo en los nuestro vi, estudio. sabés que algunos no sabían, yo no sabía que existían. Bueno, ahí está. Eso fue una adaptación hecha en Uruguay de un test similar desarrollado por unos académicos de Canadá, que funcionó durante unos años, se empezó a extender y actualmente hay una cosa parecida que es el INDI, que es el Inventario de Desarrollo Infantil, que es un desarrollo de especialistas de Facultad de Psicología de la UDELAR, que en convenio con la ANEP hacen anualmente, creo que son 2 valoraciones del mismo niño por año de forma universal desde los 3, 4 y 5. Es riquísima la información que surge de ahí, como en distintos niveles, ¿no? Hay un nivel que es el micro, que es insumos para los propios docentes sobre cómo evolucionan sus alumnos durante el año o entre años, y a nivel agregado es una información, bueno, es universal para el sistema público, ¿no? Pero súper interesante. Te lo cuento como, porque viene al caso de lo que estamos conversando. Que hay alguna cosa. Hay como buenas sinergias, me parece un lindo ejemplo de sinergias entre lo que elaboran los académicos o la academia en términos generales, las universidades, etcétera, y lo que se puede implementar. Uruguay tiene un potencial enorme que tiene desde los 3 prácticamente a los 4 seguro, a todo gurí adentro de un aula y el 85% adentro de un aula pública. ¿Qué te parece? Eso es un potencial que en el mundo es envidiable, ¿no? Para este tipo de instrumentos de identificación, porque esto funciona si los identificás a todos, ¿no? Si identificás a tu muestra de 250 casos, haces el paper académico, pero no funciona como política educativa, ¿no? Santiago, muchísimas gracias. A ti, con gusto. Tanda y ya volvemos.